¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de tenerlos nuevamente en este mi canal. Los saluda Ricardo Edwin Romero desde esta hermosa ciudad de Miami, aquí en el sur de la Florida. No se olviden por favor de suscribirse al canal, dejarme un like, díganme qué opinan ustedes acerca de mis análisis y compartan el video. No es mucho lo que se les pide, es sencillo, es fácil. En algunos de mis videos anteriores, eh, yo les explicaba, eh, auguriaba lo que venía para Europa, la vieja Europa. La falta de liderazgo mundial, o mejor dicho, eh, el apagado liderazgo mundial, escaso, la escasa representación a nivel internacional que ya tiene la vieja Europa, sobre todo después de las apariciones de China, India y los países que integran el BRIC, la misma Rusia. La preponderancia que ha perdido Europa, yo lo analizaba, venía desde hace algunos años ya. Y, y en mi opinión, eh, está sustentada esta decadencia de Europa, esta próxima extinción, y no soy exagerado usando este término, venía, se veía pues a leguas, se veía venir en realidad, porque la desbordada, la intolerable inmigración africana y del Medio Oriente, países que países primero que no se adaptan no se han adaptado, ni se van a adaptar jamás a la cultura occidental, y por lo contrario, ellos están implantando la suya. Y lo que es peor, la vieja Europa ha estado gobernada en estos últimos años por líderes de izquierda, socialista, wokistas en realidad, que solamente se han preocupado por su bienestar personal y familiar seguramente, de pequeño grupo, no, es que no se preocupaban por el resto, no veían más allá de su aldea. Y eh, los problemas económicos, sociales, culturales que está atravesando Europa, yo lo resumía básicamente en dos o tres problemas elementales, y uno de ellos era la inmigración, la desbordada inmigración de estos países que ya digo. Era increíble ver el desorden que se vive en las grandes ciudades de Europa, eh, con lugares y, y ciudades que uno, una persona normal, con cierta decencia, no podía entrar. Eran barrios pues que se habían adueñado pues estas inmigraciones masivas que tienen los países europeos. Hay ciudades en España, en Francia, en Inglaterra, que, que uno no puede entrar. Son ciudades que se han apoderado, ya digo, estas comunidades africanas
y musulmanas también. Y sobre todo, estos países han derrochado en, en mantener a muchos de estos personajes que se han acostumbrado justamente a vivir del gobierno, del bienestar social. Y esa es una carga, pues que todos sabemos que no existe la comida gratis, ¿no? Alguien tiene que pagarlo. No hay que ser experto en economía para poder entender una cuestión tan simple. Entonces, ahora vemos que ya Alemania está casi en bancarrota. Y si decimos que Alemania está en bancarrota, estamos catalogando a toda Europa, porque la locomotora de Alemania, perdón, de Europa es Alemania. Y si Alemania entra en crisis, como decían aquí muchas veces en Estados Unidos, si Estados Unidos estornuda, eh, Latinoamérica entra en, en, una, en unas convulsiones, vamos a decir así, en convulsiones. Entonces, si Alemania ya su economía no da para más, ya no tiene para pagar a sus viejitos que están en retiro, ya no tiene para pagar muchas ayudas sociales que han estado brindando y en buena hora, porque deben acostumbrar a la gente a trabajar, a no vivir de, bueno, los retirados no, ya trabajaron obviamente y tienen que recibir el producto de su trabajo, pero esta gente que llegan de otros países y que tienen que darle automáticamente, como aquí en Estados Unidos, a todos estos millones de inmigrantes que llegaban, el nefasto gobierno de Biden los recibía y los metía en los hoteles más caros de Nueva York, que, que un americano común y corriente jamás iba a visitar. Sin embargo, estos llegaban y se quedaban en los mejores hoteles, claro, todo era todo pagado por el papá gobierno, y le daban vales de comida por $300 semanales por persona. ¿Usted sabe lo que es eso? Por cada inmigrante, estamos hablando de $1.200, más lo que se pagaba por su estadía en un hotel y el seguro médico y tantas otras cosas. Entonces era insostenible, pues, tantos millones de, de inmigrantes que habían entrado violando la ley. Entonces, eso básicamente ha estado pasando en Europa en estos últimos 20, 30 años. Y ya no daba para más. Ya no daba para más. Por muy rico que sea un- un país, por muy desarrollado que sea un país, por muy sólida que sea su economía, no puede despilfarrar el dinero público porque el Estado no es un barril sin fondo, ¿no? El Estado no puede estar. Estados Unidos sostiene su economía y en realidad, si no se corrige, gracias a ahora Trump está corrigiendo muchas cosas, pero si no hubiera sido por Trump, que vamos a ver si logra corregirlo, porque esto no se hace en un año ni en un gobierno de 4 años. Pero bueno, vemos la voluntad del presidente Trump de tener que corregir, porque Estados Unidos está yendo por ese mismo camino de la vieja Europa. Y no soy alarmista, yo lo dije. Hace recuerdo hace algunos años cuando me decían a mí mis amigos, no, para que China llegue a alcanzar a los Estados Unidos en su economía, todavía se calcula 50, 70 años. Yo le decía, yo no creo, los 20, 30 años próximos. Y mira, ya con China iba a alcanzar a los Estados Unidos y ya es la segunda economía del mundo. Y muchos dicen que en unos 10, 20 años alcanza. Yo creo que más cerca están en los próximos 10 años que en los próximos 20 años. Pero bueno, si Estados Unidos no se corrige, sino vamos a seguir por el mismo camino de Europa. Y Alemania ya cayó. En cualquier momento cae Francia, en cualquier momento cae Inglaterra, la misma España. Que si Alemania eh, entra su economía en crisis, como ya muchos expertos lo están eh, pronosticando, pues Europa va a caer en crisis, señores. Entonces,
yo creo que hay que poner las barbas en remojo. Ya la preponderancia de la locomotora europea, como era la Alemania, pues ya ha dejado de existir. Y se lo tienen bien merecido. Fíjese que Friedrich Merz, que está a la cabeza en este momento de Alemania, junto con los otros líderes europeos, dale con la guerra con Rusia. La cantidad de miles de millones que le está costando esa economía. Y eso que los primeros 350.000 millones han sido ayuda del gobierno americano, pero Estados Unidos tiene la suerte de tener su maquinita y el dólar pues es una moneda universal, que eso es lo que lo sostiene la economía. Por eso que la deuda que tiene los Estados Unidos, más de 30 creo que ya son 38 trillones de dólares, que, que, su- que ya supera el Producto Nacional Bruto. Entonces, es, es insostenible. Y la suerte de los Estados Unidos es que tenemos el dólar como moneda universal. Pero ya también, y lo expliqué en algún video anterior, en estos últimos años, ya la influencia del dólar en el mundo, a duras penas estamos llegando al 70%. Hay muchos países, principalmente los del BRICS, que están estudiando la posibilidad de utilizar su propia o una moneda conveniente para ese grupo. China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, y hay varios países más, Arabia Saudita, Pakistán, muchos países eh, eh, que están queriendo entrar al BRICS. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces les decía, amigos, que por desgracia lo que viene para la vieja Europa, que no se quisieron poner los pantalones. Acuérdense que los europeos es un continente infértil, es un continente que no tiene nada, es un continente que no tiene petróleo, que no tiene gas, que no tiene materias primas. Entonces, es por eso que eh, la obsesión que tienen en contra de Rusia, de querer dividir o eliminar a Rusia para quedarse con sus riquezas. No calcularon pues que Rusia es un país grande y ahora está gobernado por un hombre muy inteligente como es Putin, que nos guste o no nos guste. Vladimir Putin es un genio. Todo el mundo, el viejito Biden, cuando le puso eh, las sanciones apenas empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, dijo que en los próximos meses la economía rusa se va a poner insostenible con las sanciones que le estamos dando. Y los europeos, que son los, como dicen mis amigos policías, en el argot policial, son un chicheño, son los que, sí señor, como usted ordene, como usted diga, pues bajaron la cabeza a la OTAN. La OTAN es un instrumento de los Estados Unidos que lo maneja los Estados Unidos a su antojo, y el resto de los países de la OTAN pues hacen lo que tío Sam, papá de Estados Unidos, ordena. Entonces, acuérdense que cuando estaban terminando el Nord Stream 2, que era la manera en que iba a llegar directamente el gas de Rusia a Alemania, un gas barato que sostenía no solamente la calefacción en los hogares alemanes y europeos principalmente, sino además la industria tecnológica, que es ya digo, la locomotora europea Alemania. Entonces, pero bueno, los Estados Unidos dijeron, no, ese, ese, ese tubo, inmenso tubo de gas no tiene que llegarle ni a Alemania ni a... Y los alemanes, que fue una de mis primeras sorpresas, dijeron que sí, bajaron la cabeza y dijeron, bueno, está bien, una inversión de cientos de millones de dólares que ya estaban para que ellos reciban el gas directamente a Alemania por el Nord Stream 2. Dijeron que no. ¿Y quién nos va a vender el gas? Y los americanos le dijeron, no, no te preocupes, nosotros te vamos a vender el gas y el petróleo y lo que necesites. Pero
yo le compro a los rusos el gas súper barato. Si tú me lo vas a vender, el flete, traerlo para acá, bueno, no te preocupes, yo te lo voy a vender y tú tienes que pagar el precio que yo te dé. O lo tomas o lo dejas. Con el rabo entre las piernas tuvieron que aceptarlo. Increíble. ¿Por qué? Porque esos países ya prácticamente no son nada, mis amigos. Ustedes dicen que a veces que yo soy muy eh, exagerado en mis términos, como que Alemania, Francia, Inglaterra, que no son nada, son países desarrollados, países europeos, países de primer mundo, sí, es cierto, son países desarrollados, son países europeos y son países de primer mundo, pero que tienen una economía en crisis, una economía en el piso, una economía en el suelo. Por eso es que están como están. ¿Por qué? Porque eh, ya digo, despilfarran el dinero en, en, en sostener ministerios parasitarios, en sostener burocracias que no sirven para nada y en ayudas sociales que le dan a, a buena a casi toda la inmigración. Ahora, tampoco voy a decir que son los verdaderos culpables de que la economía de estos países vaya mal y la culpa es de los inmigrantes africanos y de los inmigrantes eh, musulmanes del Medio Oriente o los mismos inmigrantes latinoamericanos, que también hay que hacer un mea culpa, no hay que tener miedo en reconocer. Yo como peruano, hay ciudades en Italia que los peruanos no los pueden ver y ciudades que han hecho los peruanos en Italia que es una vergüenza. Han hecho una copia fiel de los peores barrios que hay en Lima, igual aquí en Estados Unidos, ya lo dije la vez pasada. Patterson es una ciudad que viven muchos peruanos, ¿no? Es una ciudad que yo he pasado por ahí nada más y corriendo, como quien dice. Pero también, bueno, yo hago mi mea culpa y mi autocrítica como peruano, pero igual hay comunidades aquí en Miami, comunidades de cubanos que la gente se corre, nadie quiere estar, o como comunidades de centroamericanos, la pequeña Nicaragua, la pequeña Habana, en California, el pequeño o la pequeña Salvador, que son comunidades, pues, y lo bueno que son comunidades que uno puede entrar, pero en las comunidades africanas usted no puede entrar, por ejemplo. Entonces, en países desarrollados, como en los Estados Unidos o como en Europa, usted no puede entrar a esas ciudades. Uno dice, pero entonces, ¿en qué mundo vivimos? ¿Cómo es posible que, que usted me esté hablando de Italia, de Francia y de Inglaterra y de los Estados Unidos y me diga que hay ciudades que usted no puede entrar porque usted no puede entrar, señores? Es que los políticos lo saben, pero se hacen los que no entienden. Usted puede pasar generaciones acá, los africanos tienen dos, tres, cuatro generaciones, nacen acá, sus hijos nacen acá, ellos nacen acá, tienen tienen toda la ayuda del gobierno, están en un país desarrollado, pueden triunfar, pueden subir para arriba, pero su cultura no les da para eso. Ellos se conforman en estar en, bueno, cuando digo ellos me refiero a un buen porcentaje. Siempre hay que aclarar que no son todos, pero sí hay grupos que se juntan y que hacen pequeños barrios. Y esa gente está acostumbrada a, a no trabajar, a vivir del gobierno y hacer fechorías. Es la verdad. No tenemos por qué ponernos una venda en los ojos. Entonces, pero obviamente ellos no son los principales responsables. Los principales responsables son esos políticos europeos que hacen la vista gorda, que no se han preocupado nunca porque sus países conserven su cultura. Ok, usted puede brindar ayuda, estamos de acuerdo, todos tenemos que ayudar al que lo necesita o al que más lo necesita. Yo no voy a decir que no, yo no soy un filántropo, pero sí, ahí está mi esposa de testigo, hacemos nuestras pequeñas contribuciones
a comunidades que lo necesitan, principalmente en el extranjero, porque aquí en Estados Unidos, ¿sabe? Sí, también, también cuando piden colaboración, porque acá, acá te piden colaboraciones en cada momento. Estamos en Estados Unidos, pero siempre te piden $1 por acá, $10 por allá, etcétera. Pero mi esposa sí tiene una organización a quien ella colabora todos los meses, una organización que está en el África, y que le manda. Bueno, está bien. Y ¿por qué digo esto? Porque que tampoco es mucho, ¿no? Porque yo no soy un millonario. Eh, pero ¿por qué digo esto? Porque no es que yo no estoy en contra de la ayuda. A quien necesita la ayuda se le tiene que dar, es cierto. Pero, oye, ok, dale el pescado, pero también enséñale a pescar, porque si no, no sé, no hay país, no hay bolsillo que aguante. Entonces, decía que estos políticos saben muchas cosas, pero su egoísmo personal o de pequeño grupo, pues no les hace tomar, eh, eh, hacer leyes y hacer acciones políticas coherentes que vayan con acorde con el desarrollo y con el mantenimiento de su cultura, de la cultura del país. Pero dije, hasta ahora hasta los países nórdicos. Antes, yo siempre en mis conversaciones con mis amigos, en mis conversaciones de los pequeños grupos aquí en Miami, siempre nos reuníamos en alguna biblioteca para conversar y para de cualquier cosa. A veces hablábamos hasta de fútbol. Yo que no sé mucho de fútbol, me ponía a hablar de fútbol. Ahí, como peruano metiche, siempre tenía que hablar algo. Aunque trataba de no mencionar al fútbol peruano. Por, lo, por suerte me gusta el fútbol europeo. Entonces, bueno, yo siempre ponía como ejemplo a los países nórdicos. Pero ya no se puede poner, pues ya lo dije la vez pasada. Suecia, que era un país modelo, ahora es un de los países nórdicos, es el país más peligroso. Igual Noruega, con los asaltos, con han dejado entrar a africanos por todo lado, eh, musulmanes por todo lado, y, y ahora es una ciudad peligrosa, es un país que ya tiene grandes porcentajes de crimen, de criminalidad, increíble. ¿Por qué? Porque no tuvieron un control, todo, un control con la inmigración. No calcularon sus políticos que cuando, cuando vienen, cuando vienen inmigrantes de manera desordenada, pues llegan ellos, llegan con toda su cultura, con toda su manera de ser. Aquí algunos políticos en los Estados Unidos y en Europa también exigían y decían, ¿por qué yo tengo que vivir con un vecino que quiere criar pollos? Que, por supuesto que no. Usted no puede no puede hacer un gallinero en un barrio residencial. Pero hay gente que, bueno, no se puede mudar actualmente ya a una zona residencial, pero anteriormente, que era un poco más fácil, o bastante más fácil aquí en este país, y había gente que compraba una casa y, al lado del vecino y quería poner un gallinero. Entonces el vecino decía, un momentito, yo no puedo vivir con gallos cantando a medianoche. Entonces venían las quejas en la ciudad, obviamente les hacían, los obligaban a que desaparecieran pues esos gallineros, porque vivimos en barrios residenciales, en una ciudad desarrollada, en un país desarrollado. No podemos criar puercos, conejos, gallinas o lo que sea. Te dejan pues tener tu perro y tu gato, que son como mascotas. Y tal vez si quieres tener yo sé que hay gente que tiene cotorras o loritos, como decimos en Perú. Nosotros tenemos, mi esposa le compró a mis hijos dos, que yo estoy en contra de tener a las aves encerradas, pero bueno, hay dos pajaritos ahí que están en una jaula. Por suerte la jaula es un poco grande, pueden volar un poco ahí,
dentro de la jaula, pero bueno, son pequeñas mascotas que uno puede tener, pero no más allá, pues, y a veces los latinos exageramos, y los africanos exageran más, y los africanos, pues, lamentablemente no son cuestiones domésticas, sino ya son, ya son cuestiones más graves. Y cambian, pues, la imagen, la presentación de un país, cambian la sociedad, cambian la cultura. Entonces, por eso es que Europa se está yendo por donde se está yendo. Y yo creo que merecido, merecido. Lo siento que a alguno no le guste mi franqueza, pero es la verdad. Entonces, amigos, hasta aquí mi opinión. No se olviden de suscribirse al canal, dejarle un like, compartir el video y nos vemos a la próxima. Que estén bien.